próximos 25 minutos porque voy a quitarle 5 minutos en beneficio de usted. ¿Se escucha? Sí, se escucha, Listen. Perfecto. Adelante. De hecho, me voy a autoponer la alarma. Es poder compartir con ustedes algunos conocimientos y algunas ideas. Y se los digo directamente porque esto es una materia muy nueva. O sea, y de hecho lo que se está haciendo en Latinoamérica, y ustedes escucharon alrededor de la mesa, es de lo más avanzado que hay. O sea, si bien los países europeos han avanzado mucho y ya muchas décadas en esto, yo los invito a leer lo que ellos han hecho y lo han publicado muchas veces. Les podemos dejar algunos de los documentos y si bien es interesante, no es mucho más. Así que yo creo que esta región está haciendo cosas súper interesantes y efectivamente lo que uno encuentra no es un conocimiento ni avanzado ni prácticas absolutamente consolidadas. Así que básicamente los temas que voy a hacer son algunas ideas, algunas prácticas, algunas de las cuales sí hay algunos consensos y otras cosas que están absolutamente abiertas en realidad, en base principalmente a lo que ha sido nuestra experiencia reciente en Latinoamérica y lo que ha sido en Europa, algo menos en Estados Unidos que no conozco. Y eso es lo que traté de hacer en las siguientes láminas que tengo para después poder compartir ya desde ya con los países que están haciendo en la práctica estos convenios, que es el caso de Perú, y invito a todos en realidad porque vi que el director de UNCAE, Héctor, que ahora no está en este minuto, pero está Sofía, en realidad, y Patricia, y en fin, los otros países están avanzando mucho, en realidad, así que yo creo que aquí entre todos vamos haciendo el taller. Bien, adelante. Bien, yo básicamente voy a dividir mi presentación en dos partes, una breve, en realidad, que es, ¿por qué hacemos convenios marcos? O sea, yo creo que esa es la primera pregunta, y ¿cuándo no hacer convenios marcos? O sea, yo creo que eso es una cosa que todos los que trabajamos en esta área tenemos que tenerlo súper claro, en realidad. ¿Qué son los convenios marco y cuándo realmente hay que hacerlos y cuándo no hay que hacerlos? Y la segunda parte es compartir algunos elementos de diseño. No quiero hacer un recorrido completo, no alcanzaría en el tiempo, pero sí compartir, elegí, yo creo, temas más conceptuales en términos de cómo diseñar un convenio marco. Y esas son algunas ideas que quisiera compartir con ustedes. Bien, esto es una definición un poco arreglada de lo que en Europa entienden por convenios marcos, las invito a leerla. Convenio marco es un acuerdo, desde ya es algo intuitivo, yo creo que todo el mundo podemos entenderlo, entre una y varias entidades contratantes, y eso es importante entenderlo. O sea, los convenios marcos no son monopolio de las agencias centrales de compra, no son monopolio de todos los que estamos sentados acá. O sea, una entidad cualquiera en nuestro país puede hacer un convenio marco, o se junta con otra y hace un convenio marco. Así que nosotros somos más bien una entidad contratante que actúa a nombre del resto de las entidades del Estado, pero conceptualmente un convenio marco lo puede hacer una sola entidad, un grupo de entidades o las agencias centrales como somos los que estamos sentados acá. Y lo hace básicamente con uno o más operadores económicos, entendiendo los proveedores. Eso es un acuerdo donde ¿qué establecemos? Básicamente eso, condiciones técnicas y condiciones comerciales. ¿Para qué? Para que después se vayan ejecutando contratos y se vayan adjudicando y principalmente se determinan precios y algunas otras condiciones como las que vamos a ver. Eso es un convenio marco, yo creo que es bastante intuitivo de qué se trata, no es algo muy complejo, todos los que están sentados aquí en la mesa más o menos lo saben. Yo voy a repetir algunas cosas porque la idea es nivelar un poco el conocimiento, hay algunos que obviamente estos temas los conocen, los hemos compartido y otros probablemente recién están entrando, así que igual prefiero hacer el recorrido completo en esto. Adelante. Bien. ¿Qué entendemos por condiciones comerciales? Bueno, todo lo que uno se puede imaginar, desde ya la fijación de precio. Y por precio significa no a veces un precio nominal, ¿sí? Hacemos un acuerdo con una empresa para que nos vendan esta computadora a $300, sí, eso es una manera de fijar, pero también puede ser otras maneras de fijar el precio. Un descuento contra una pizarra, contra un precio publicado, por ejemplo, en una página de internet o en algún otro sistema de reporte de precios públicos. Y es un porcentaje contra eso, típicamente en combustibles que se fijan exógenamente, a veces ni siquiera en los países, sino obviamente depende del precio del petróleo y obviamente uno fija un porcentaje, un descuento, algún tipo de factor relativo al precio, pero no necesariamente siempre es un precio nominal. Y así otros temas comerciales alrededor de este acuerdo que establecemos con las empresas, en realidad, que pueden ser referidos a temas de plazo, en cuánto tiempo nos entregan la computadora, si es que tiene algún problema, en cuánto se demoran en reponerla, en fin, todo ese tipo de cosas. Fíjense todas las condiciones comerciales, a veces la letra chica cuando compramos nosotros como consumidores que está detrás, en fin, todo ese tipo de aspectos es lo que entendemos por condiciones comerciales. Y por condiciones técnicas,
todos son aquí expertos, así que no me detengo, pero obviamente tiene que ver con la descripción, con los servicios asociados, con todo lo que tiene que ver con aspectos técnicos del propio producto o de todos los servicios colaterales, sean directos, indirectos, en fin, cosas por el estilo. Adelante. Bien, en esto me detengo un segundo para decirle de que esto no es obviamente en piedra, esto solamente es una observación de cómo las distintas agencias en Latinoamérica, en Europa, en distintas partes se organizan. Lo que está arriba es lo que normalmente es el ciclo de convenio marco, que también es algo que es bastante sencillo e intuitivo, pero sí les hago la distinción. O sea, en las etapas, y yo creo que ahí es importante quizás llamar la atención, es muy marcado las agencias que llevan mucho tiempo en lo que se refiere a estudio y diseño. Antes de lo que se refiere a temas de licitación o ejecución, que ya vamos a hablar un poco de eso en realidad y lo vamos a ver en estos 2 días en realidad. Una cosa es el estudiar, y obviamente se parte si es que hay convenios de antes por la evaluación que veníamos antes, pero estudiar bien el mercado, entender el mercado y finalmente la resolución de eso es ver si vamos adelante o no vamos adelante con los convenios marcos, si renovamos o no renovamos los que están actualmente, si es que incorporamos, los hacemos crecer, en fin, todo ese tipo de cosas. Eso es un tema en el cual muchas de las entidades que llevan mucho tiempo en esto toman bastantes recursos, bastantes meses de trabajo. Normalmente establecen comité, en fin, y un montón de cosas por el estilo que hace que finalmente uno tenga una decisión súper razonada de si va a ser o no va a ser un convenio marco y qué tipo de convenio marco. Y distinto es el diseño, y por eso es donde yo quiero quedarme, porque a veces nosotros hemos dedicado a veces poco tiempo a los temas de diseño. Yo creo que hemos tenido mucho éxito en todas, digamos, las primeras etapas de convenios marcos, pero los aspectos de diseño no son menores según los tipos de convenios, los tipos de productos y servicios que estamos contratando, según el tipo de industria, el mercado que está. El diseño es otra etapa distinta a los temas de estudio. Y después, bueno, los temas intuitivos que tienen que ver con temas de licitación y de ya los temas de ejecución. Y abajo lo que les puse es como normalmente se organizan las distintas instituciones a cargo de los sistemas de convenios marco. Nuevamente, esto no es que sea piedra, varía absolutamente entre una entidad y otra, en realidad. Entonces, más o menos, lo que veo es el correlato. O sea, hay organizaciones que tienen mucha investigación, tienen unidades especializadas en investigación, no es que sean grandes equipos. Normalmente, estas entidades van a veces de 50, 80 personas hasta las más grandes, 900, como el caso francés, o 3.000 en el caso americano, que obviamente son otras dimensiones en realidad. Pero a veces dedican cuerpos de personas, 1, 2 pequeñas unidades, 5, 6, depende de la complejidad, a investigar. Y otra cosa distinta tiene que ver con los temas de producción. Producción, convenios marco, es poder definir cuáles son los términos que van a hacer, cuáles son los bienes y servicios que vamos a incluir, todo ese tipo de cosas, a producir finalmente el instrumento, y ahí hay otras unidades que se cargan de estos temas, desde ya participan en el estudio, pero también después participan en la producción. Y así, mucho tiempo y muchos recursos dedicados a lo que podíamos entender por marketing. Hay un tema de nomenclatura, lo podemos llamar de otra manera, por los equipos que se dedican finalmente a tomar estos convenios marco y a difundirlos, a poder trabajar tanto con las empresas para que se entiendan o trabajar con todas las dependencias para poder explicarles, venderlos, en fin. Normalmente ahí se ocupan una gran cantidad de recursos que parten incluso de las etapas previas de diseño, de poder trabajar con las distintas dependencias en la creación de los convenios, en fin, todo lo que tiene que ver con relacionamiento con los usuarios, imagínense. Y así, temas de catalogación son temas que no me voy a detener. El tema de tecnología en general está muy presente en todas las entidades, ya sea para la búsqueda de información, para la investigación, para los temas de diseño, desde ya para las licitaciones y obviamente para todos los temas de ejecución en realidad, y obviamente hay recursos y unidades. Entonces, esto es una breve mirada muy rápida de cuál es un ciclo normalmente, de cómo se crea, se elabora, se implementa un convenio marco y en términos más organizacionales, los recursos, las unidades, si queremos llamarlo así, y en qué etapas intervienen. Solamente vamos a hablar en estos 2 días de este tipo de cosas, en realidad. No es única, van variando, hay gente que no tiene una cosa u otra, que las denomina de distintas maneras, pero esto es un resumen muy sencillo de cómo se implementa un convenio y cómo se organizan las entidades para hacerlo. Adelante. Bien, adelante. Porque no me va a alcanzar el tiempo. En realidad, era toda una ecuación que hemos compartido, que se la robé y después la adapté a mi amigo Gianluigi Albano de la agencia de contratación italiana, de básicamente resume de qué entendemos por la lógica económica detrás de la contratación pública.
que es algo sencillo de probablemente entender. O sea, agregamos más valor todos quienes estamos en la contratación pública como agencias de contratación pública, obviamente en tanto entregamos lo que está primero ahí, que es la Q, que es la calidad, entregar lo que se requiere, que es la provisión de servicios públicos, que las jeringas, los fármacos, en fin, lleguen a los hospitales, y entre mejor lo hagamos y de mejor calidad, obviamente, agregamos mayor valor. Eso es la principal razón de la contratación pública. Dos, obviamente, a la contratación se le cuelgan muchos temas, como de beneficio, los temas de sostenibilidad, el tema de todos los requisitos sociales, de que no podemos contratar con empresas que no hayan cumplido con sus impuestos, en fin, un montón de otros temas. Y así también, obviamente, vamos a agregar. Y obviamente le vamos restando el precio, hay que pagar un precio por todas estas cosas y obviamente hay costos de transacción, de poder relacionarse, administrar todos estos contratos, etcétera, 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 en realidad. Les quería comentar esto adelante por un tema sencillo que tiene que ver cómo se resuelve y eso es lo que normalmente las agencias de contratación hacen, resolver esta ecuación. ¿Y cómo lo hacen? Lo hacen básicamente, si miramos este cuadro, probablemente, y arriba dice sistema, a través de tomar decisión de centralización. Crear una ley es una forma de centralización. Son reglas del juego para todos los jugadores del partido. O sea, no es que dejamos libres a los que están al otro lado, que son las agencias o las dependencias públicas, los ministerios, secretarías, como se denominan en cada país, libremente. Entonces tomamos decisiones porque creemos que eso mejora la ecuación, genera más valor, en realidad, obviamente. Y así, y se van tomando una serie de decisiones que tienen que ver con mayor centralización o con menor centralización. Y eso es lo que hay detrás también de los convenios marco, es poder decir, para mejorar esa ecuación, para agregar más valor en el mercado a los ciudadanos, a todos los que esperan de la contratación pública que cumpla sus objetivos, obviamente, es poder entregarles mayor valor. Y se ubican, yo diría, a mitad de camino. O sea, no es que esto es completamente centralización o completamente descentralización, sino son instrumentos que probablemente están en ambos mundos, en realidad. Adelante. Y uno siempre tiene el dilema de cuánto más centralizar o cuánto más dejar hacer que sean las propias dependencias las que tomen sus propias decisiones. ¿Vale la pena incluir una herramienta como un sistema electrónico, colocarlo entre medio? ¿Va a agregar o no va a agregar valor? ¿Vale la pena de que yo intervenga en los procesos de licitación? ¿Sí o no? Depende. ¿De qué podría depender de que una entidad central intervenga o no intervenga en cada uno de los procesos de licitación? ¿A quién se le ocurre? ¿No? ¿Hablo muy rápido? ¿Estamos tímidos? ¿O yo me quedo dormido, ustedes se quedan dormidos? No. De la corrupción, probablemente. O sea, muchas entidades intervienen en los procesos de licitación cuando efectivamente a veces hay algunas presunciones de que pudieran haber actos irregulares. Entonces, quizás vale la pena efectivamente intervenir ahí. Entonces, son temas en los cuales uno tiene un dilema, efectivamente, entre estandarizar más o dejar que finalmente se adapte cada una de las entidades a su propia realidad y tome sus propias decisiones y tenga máxima flexibilidad, o al revés, generamos algunas economías de poder trabajar en conjunto colaborativamente. Adelante. Y eso es lo mismo que está detrás de la opción finalmente de introducir distintos tipos de métodos de contratación. Esto es una mirada sencilla a todos los tipos de opciones de centralización que uno puede tener, tanto desde el punto de vista de quiénes son los compradores. Desde ya dar cursos de entrenamiento, de formación, es una opción de centralización, obviamente. Si bien cada uno podría formar a sus propios cuadros, a veces tomamos decisiones de formarlos a nivel general, entre todos, en fin, cosas por el estilo. Adelante. Y así es como también elegimos también los métodos de contratación. Adelante. Y aquí sí, ahora llego a la pregunta, es ¿cuándo optar por un convenio marco? ¿Cuándo a nivel central, los que estamos sentados acá, en las distintas direcciones, agencias, institutos, tomamos la decisión de hacer un convenio marco, en realidad? Y yo lo resumiría que es cuando el valor de la centralización, o sea, de poner este instrumento en común y toda su organización detrás, es mayor, al menos igual o mayor, obviamente, a que para ese tipo de producto o de servicio de lo que se trate, obviamente sea mejor que la descentralización, o sea, que dejar que los propios ministerios, típicamente obras públicas. O sea, centralizar las obras públicas es muy difícil, ¿no? Cada autopista que se construye en un país es un servicio único y específico y casi repetible. Hay muchas cosas en común, las especificaciones, en fin, la ubicación y un montón de temas de ingeniería, obviamente, pero finalmente es casi único. No se construyen dos carreteras una encima de otra, obviamente, en realidad. Entonces,
son las maneras en que uno va optando, en realidad, en el cual de qué va a agregar más valor o al contrario, vamos a quitar valor. Entonces es un tema de que hay que tener cuidado porque con los convenios marcos a veces quitamos valor. No siempre los convenios marcos son positivos para las dependencias. Ojo con eso. ¿Y qué tipo de cosas podemos tener presentes? La lista es súper larga. La verdad que no hay una ecuación única. Si uno revisa las distintas experiencias y le hace esta pregunta, ¿cuándo ustedes deciden hacer un convenio marco? Y yo les pido aquí con máxima franqueza, no lo tenemos tan claro. O sea, no hay una ecuación así súper clara de 2 más 2 es 4 y sí tenemos que hacer convenios marcos de mesa. A veces hacemos de mesa y de mobiliario porque, bueno, se hace en realidad y vemos que nos resulta y creemos que es positivo. Pero no hay único. Pero tiene que ver con este tipo de cosas. Esta es más o menos una lista no exhaustiva de los temas que hay. Y tiene que ver con a quiénes les vamos a agregar valor. Primero, desde ya nuestros mandantes, que son los ciudadanos y que actúan a través de nuestros jefes, que es el gobierno, por cierto, y obviamente ese puede ser el objetivo y podemos analizarlo desde ahí si realmente vale la pena o no hacer un convenio marco. Típicamente, uno de los temas más relevantes es el que está ahí en número 2, que es ahorro. O sea, los convenios marcos, si tú le preguntas a la mayor cantidad de agencias, esta es una encuesta que se hizo en Europa, es ahorro. Los hacen para ahorrar, o sea, para que finalmente la compra de mobiliario sea 10 o 20% más barata en el presupuesto público. Esa es la razón. ¿Y eso a quién le interesa? A nuestro mandante, claramente al dueño del presupuesto público, que lo maximiza por nuestros ciudadanos, en realidad. Y ahí sí la ecuación es directa. O sea, y eso sí hay bastante evidencia que con convenios marcos se ahorra. O sea, eso es claro y es una de las principales razones. Se generan economías de escala. O sea, centralizar las compras a través de convenios marcos, no a la antigua, digamos, de hacer una sola compra, sino con estos sistemas de convenios marcos se ahorra. Y esa puede ser una de las razones. Y ojo con eso, porque no necesariamente vamos a beneficiar a todo el mundo. Quizás le vamos a quitar un poquito de valor a algunos. A veces a grandes compradores, a ellos les quitamos un poco de valor. Pero hay que estar consciente de eso, de que les quitamos un poco de valor como lo vamos a ver más adelante, en realidad. Ellos pierden, pero estamos ganando por otro, quizás por nuestros propios mandantes. Quizás los objetivos pueden ser distintos si miramos a nivel de las entidades, algunos coinciden, también obviamente les interesa ahorrar en temas de presupuesto, pero sobre todo quizás les interesa lo que se refiere a costos de transacción o costos de oportunidad, en poder obtener los bienes y servicios rápido, en poder transar de manera sencilla, en que no me esté con mi poco personal dedicado meses a poder obtener cosas que son sencillas y poder más bien concentrarlo en otras cosas, en fin. Y quizás el convenio marco tiene que ver más que en obtener buenos precios, que a veces es difícil en las primeras vueltas, tiene que ver más bien con esta otra lógica, de bajar costo de transacción, que sea sencillo poder finalmente comprar cosas que en el pasado nos demoraban semanas o meses, pasen a cosas de días, por ejemplo, en realidad. Y ese quizás es el objetivo y eso es lo que le agregamos valor a las entidades. Pero ahí es importante tener claro qué vamos a ganar con cada uno de los convenios marcos. Y por lo tanto, los indicadores de éxito se relacionan con ese tipo de cosas, en realidad. Uno puede tener algunos indicadores comunes, obviamente. Adelante, por favor. Como temas de satisfacción general, de rebajas del nivel de precios, el porcentaje de mercado que logramos. Entre más porcentaje de mercado hay con un convenio marco que ofrecemos, en teoría es más exitoso. Significa que a la gente le interesa utilizarlo, en realidad. Pero, en teoría, cada convenio marco tiene que tener sus propios indicadores y debiera resolver esta ecuación y eso es lo que nosotros debiéramos preguntar. Con la suma de lo que estamos haciendo, con las creaciones de valor y descreaciones de valor, es mayor que no intervenir en el mercado y dejar que cada entidad compre por separado. Y esa es la pregunta conceptual esencial que debiéramos hacernos cada vez que estudiamos un convenio marco, antes incluso de gastar tinta, papel en hacer el diseño del convenio marco. Adelante. Bien, y quizás en este mapa de opciones de métodos de contratación que tenemos, aquí están más o menos resumidos, hay distintas nomenclaturas en cada país. Uno podría decir que los convenios marcos en general se ubican cuando tenemos temas que son de baja complejidad, no como las carreteras que son de alta complejidad, aunque podemos hacer, como lo vamos a ver, convenios marco de alta complejidad también, pero en general convengamos que son los menos, son en general bienes que no son tan complejos de describir técnicamente, en fin, cosas por el estilo. Normalmente responden a mucho volumen en términos de operaciones, o sea, muchas entidades compran exactamente lo mismo y normalmente no son unitariamente de precios muy altos, o sea, no hacemos un convenio marco cuando observamos solo 3 contrataciones en el año de muy, muy alto valor. Quizás es más óptimo que esas 3 contrataciones de muy, muy alto valor. La compra de data center, por ejemplo, quizás sea resuelta
descentralizadamente, en realidad. Normalmente son cosas que se ubican a un valor, digamos, no muy alto unitariamente, o sea que cada dependencia contrata ese bien o servicio que queremos hacer un convenio marco, el promedio no es tan alto. B, cuando son temas de mucho valor, de mucho volumen, que los vemos repetidamente y normalmente en una complejidad media o baja, en realidad. Ahí es cuando es una buena opción de utilizar convenio marco. Nuevamente, esto no se aplica para todos los casos, pero si uno lo ve en general hay un consenso más o menos de que a eso apuntan la producción y la necesidad de crear un convenio marco. Bien, adelante. En realidad este era el centro de lo que me interesaba llegar. Entonces, primero, si uno quiere clasificar los convenios marcos, los puede clasificar de las más distintas maneras, no hay regla, pero quizás hay dos grandes clasificaciones en esto. Uno que tiene que ver por el tipo de contrato que establecemos y por el número de proveedores que finalmente vamos a contratar. Yo diría que son las dos grandes divisiones, dos grandes opciones, y de ahí se abre un árbol de decisión para distintos lados. ¿A qué me refiero? Un convenio marco puede ser completo, que defina todo, y por lo tanto para las entidades públicas es solo de adhesión. Yo como agencia central defino prácticamente todo, y por lo tanto a ti te sirve o no te sirve mi convenio, punto, se acabó. Y probablemente lo único que varía es la cantidad que pido, pero ya defino todo, todas las condiciones comerciales y todas las condiciones técnicas. Eso normalmente se llama convenios marco en una etapa. Y en contrario son aquellos de dos etapas que son incompletos, en los cuales yo defino solamente algunos aspectos comerciales, incluso algunos aspectos técnicos, y el resto se definen en una segunda etapa. Es la dependencia la que termina de completar el contrato con la empresa. Típicamente a mayor complejidad, dos etapas, a menor complejidad, una etapa. Y así, y en la segunda etapa incluso puede uno empezar a definir precio, incluso parte de lo que de completar, lo que requerimos técnicamente se completa en una segunda etapa. Y otra decisión importante que uno toma ya en el diseño tiene que ver a cuántos proveedores yo apunto. Y obviamente uno tiene que tener buena información, depende de la cantidad de actores en el mercado, depende de muchos factores, vamos a ver solo algunos acá. Si yo apunto a un solo proveedor, hay dependencias, no mucho en Latinoamérica, pero sí en otros países en Europa donde apuntan a un solo proveedor. Voy a contratar un proveedor para que provea servicios de instalación de data center al Estado durante un periodo de 3 años. Así es. Y trabajo con un operador. Y así, puedo trabajar con 2, con 3, con 4 y a veces me conviene trabajar con 8 operadores. Yo diría que son las dos principales definiciones que uno va tomando en inicio, adelante, y que lo lleva después a tomar otras decisiones para el diseño de los convenios marcos. Por ejemplo, en el tema de una o dos etapas, ¿con qué tiene que ver? Con los temas que estábamos hablando. O sea, entre probablemente menor complejidad, nos vamos a hacer un diseño lo más completo posible, en realidad. No requerimos de que hayan especificaciones y tanta flexibilidad, no es tan dinámica. Todos compran más o menos lo mismo, en realidad. Y eso tiene una gran ventaja para los proveedores, para los precios que ofrecen, en fin, para muchos de esos temas, en realidad. Y lo mismo en términos de dos etapas, lo mismo en términos del valor promedio, en realidad. Cuando el valor promedio es menor de la cantidad de compras por separado, probablemente en una etapa, cuando es de mayor valor, probablemente es conveniente que sean 2 etapas, en realidad. O sea, cuando la compra que van a hacer por separado cada una son en promedio de alto valor, probablemente es conveniente que eso se complete en una segunda etapa según cada una de las dependencias. 2, ¿cómo definir cuántos proveedores? Probablemente tiene que ver con este tipo de temas, con la rentabilidad de colocar un mayor número de proveedores en el convenio marco. Por ejemplo, en el caso de ciertos productos y servicios, seguro, típicamente, uno puede agregar casi al infinito, en realidad. Entre menos proveedores hayan, o sea, que sea único, la prima de un seguro baja infinitamente, en realidad. Así de simple. Si yo meto 2 operadores de seguro, el precio va a ser mayor, en realidad. Entonces uno debería tender a apuntar a uno solo. A veces mete 2 por temas, obviamente, tener un respaldo si te falla uno y eso, pero esa es la decisión. Pero racionalmente puede bajar el precio absolutamente. No al contrario con otro tipo de producto, por ejemplo, en el cual si coloco un proveedor, 2 proveedores, 3 proveedores, la competencia aumenta y eso hace que bajen los precios. Eso no es al infinito. O sea, no tener 30 proveedores, 20 proveedores, 15 proveedores puede ser ineficiente, en realidad. De hecho, es una curva que sube, entre más proveedores tengo, es más rentable el convenio marco, pero eso tiene límite.
Y eso también lleva a otra racionalidad que dejo que se la apunten, que normalmente las dependencias, las agencias grandes, logran esto por sí solas. Y muy difícilmente una agencia central puede ofrecerles un buen convenio marco. Entonces, ¿por qué? Por esta misma racionalidad. O sea, ellos son capaces con su poder de compra de convocar una cantidad de proveedores suficiente para obtenerle, obviamente, el mejor precio posible o condiciones comerciales o técnicas o lo que sea que ellos salgan a licitar, ¿no? En realidad, pero esa es la manera finalmente en la que probablemente, junto con otras decisiones, yo defino si hago un convenio marco en una sola etapa, en dos, o apunto, digamos, a muy poquitos proveedores en el extremo 1, o apunto a una buena cantidad de proveedores mayor. Adelante. Adelante. Bien, y esto nos lleva, por ejemplo, a tomar un árbol de decisión, por ejemplo, para lo que son los mecanismos de adjudicación. Cuando nosotros vamos en dos etapas, necesitamos diseñar un mecanismo de adjudicación. Cuando nosotros convocamos a las empresas a que nos ofrezcan un convenio marco, lo que estamos haciendo es seleccionando empresas y listados de productos y servicios, punto, pero no adjudicamos. Las adjudicaciones vienen en una segunda etapa y por lo tanto hay que diseñar en el convenio marco un mecanismo de adjudicación. Y ahí a veces estamos débiles. O sea, yo mirando un poco las fases de licitación de ustedes y todas las de los distintos países, todavía es un tema en el cual no hemos avanzado mucho. Diseñar mecanismos de adjudicación para que lo ejerzan las dependencias públicas después. Y esto depende del tipo de temas que estamos hablando. O sea, obviamente cuando son en una etapa y un solo proveedor es fijo, o sea, no hay nada. O sea, o adhiero o no adhiero, no hay nada que decidir. Pero sí en las otras variables. Claramente cuando son temas de dos etapas y a un solo proveedor, hay que diseñar un mecanismo de negociación. Típicamente cuando yo contrato servicios profesionales, yo me tengo que sentar después con los arquitectos, con quien me va a proveer un convenio marco de capacitación, o qué sé yo, con las más distintas cosas, abogados o cosas, a negociar cómo se va a implementar eso. Pueden estar definidas algunas cosas, el valor de la hora hombre y otro tipo de cosas, pero la segunda etapa es una negociación y alguien tiene que decir cómo se negocia. Por lo tanto, eso tiene que ir dentro del contrato. Lo mismo las indicaciones cuando trabajamos sobre todo con muchos proveedores. Cuando seleccionamos a muchos proveedores, hay muchas maneras de hacerlo. Por ejemplo, cuando son temas muy completos, normalmente a veces se ocupa el sistema de ranking, en realidad. Eso es en el cual, finalmente, nosotros, el método de adjudicación es que las dependencias solo pueden elegir al primero rankeado. De hecho, Panamá creo que ocupa ese sistema, ¿no? Muestra un solo proveedor, ¿no? En Europa se ocupa normalmente también eso, en realidad. Pero está el método de adjudicación. Y yo solo puedo seleccionar al primero, si el primero falla, paso al segundo. Hay un método de adjudicación. Aun cuando los convenios marcos son muy completos, tiene que haber. Y sobre todo tiene que diseñarse muy bien cuando son muchos proveedores y son incompletos, o sea, cuando dejamos que varíe el precio, cuando puedan mejorarse las condiciones técnicas y muchas cosas, hay que pensar muy bien el método de adjudicación. Hay quienes optan por una segunda competencia, después de la competencia de selección, hacen una suerte de mini competencia, incluso a veces tienen sistemas de subasta a la inversa asociados en esta segunda, pero hay que diseñar esa segunda parte, el método de adjudicación. Bien, adelante. Otra pregunta, típicamente, ¿cuánto deben durar los convenios marcos? Y esto es una buena pregunta. Los invito a ver, por ejemplo, los convenios marcos que hacen en Estados Unidos. Hay convenios marcos de 8 o 10 años. Impresionante. Convenios marcos de 8 a 10 años, en realidad. Y otros mucho más cortos. Normalmente el promedio son 2 años, en realidad, de los sistemas de convenio marco. Y la respuesta es sencilla. Tiene que ver con la dinámica de la industria. No nos imaginemos, obviamente, industrias que se mueven rápido, tienen muchas innovaciones. No, claramente uno a uno en esas industrias puede hacer un convenio marco de largo plazo, típicamente la industria de tecnología, de computadores. Es si más bien las condiciones por las cuales se producen los nuevos productos, por los cuales se negocian comercialmente los productos, cambian o no cambian. Normalmente el mercado de seguros no cambia, el mercado de computadoras tampoco cambia mucho, más allá de que sean muy innovadores y cambien el producto, eso uno puede diseñar por 3 años sistemas de convenios marco, pero en otras que son muy cambiantes y son muy disímiles entre los distintos jugadores, entre unas empresas que ofrecen condiciones comerciales de un tipo y otras de otra manera, o sea, la venta es distinta entre una y otra, probablemente habla que la duración debiera ser menor. Bien, adelante. ¿Cómo elaborar los convenios marcos? Es una gran pregunta y aquí hay muchos modelos, en realidad. Yo lo resumí en estos 3 grandes modelos y quizás hacerles la distinción entre lo que entendemos por clientes y usuarios. Normalmente los clientes son aquellos a los cuales va dirigido principalmente el convenio marco.
Cuando uno estudiamos los convenios marcos nos damos cuenta que hay 4 agencias que compran, por ejemplo, alimentación muy fuerte, típicamente las cárceles, los hospitales, las escuelas. Esos son los clientes de tu convenio marco, el resto son usuarios. Es una división muy fuerte que hacen y a esos son los que probablemente hay que agregarles mayor valor, en realidad. Y así probablemente uno toma decisiones de si trabajar más centralizadamente, y probablemente uno trabaja centralizadamente y entendemos por eso en nuestras oficinas, con nuestro personal, no es que no hacemos consultas, no es que podemos hacer un comité de dependencia, lo podemos hacer, pero básicamente las decisiones las tomamos nosotros. Y eso lo hacemos normalmente en convenios marcos que podríamos denominar no estratégicos, que no están en el core, en el centro de la importancia para una entidad. La alimentación para las cárceles es estratégica. O sea, si no les damos alimentación a los presos cada día, imagínense lo que pasa cada día. Si es que no les damos pan, comen mucho pan. Ustedes saben entonces, para ellos es estratégico el tema. Lo mismo los hospitales, en realidad. Entonces, normalmente son productos y servicios que digamos que no son en el centro de la gestión de una entidad, mobiliario, típicamente, en realidad. Y 2, que son recurrentes, o sea, que son iguales para la mayoría de las entidades. Todas repiten más o menos parecidamente las mismas compras. Eso probablemente podemos trabajarlos más centralizadamente. Una recomendación muy importante es trabajar colaborativamente con las entidades cuando son sobre todo convenios marcos estratégicos, cuando son productos y servicios que son súper relevantes para la provisión de servicios de una entidad. Fármacos en los hospitales, medicamentos en los hospitales. Y por colaborativamente no significa, en el caso de arriba, de que no consultemos, no, eso siempre hay que hacerlo, en todos los casos. Colaborativamente significa que las decisiones las toman casi completamente tus clientes. Ellos tienen que tomar las decisiones. Eso significa. Y es así como incluso se puede llegar a sistemas súper descentralizados. Por ejemplo, en el caso sueco es así. Está cambiando, según entiendo, pero en el cual los convenios marcos no lo hacen ustedes, no lo hacen las dependencias, los hace prácticamente descentralizadamente. Ellos tienen 9 agencias o 2 agencias de compra que se definieron así y son agencias de compra dentro de otras agencias. Por ejemplo, el servicio de impuestos, la dirección de impuestos de ese país tiene una pequeña agencia de compra, una unidad de 10 personas que compra tecnología para todo, no solo para ellos, sino para todo el Estado. ¿Por qué? Porque para ellos es estratégico la compra de tecnología y por lo tanto no solo la compran para ellos y hacen el convenio marco a nombre de todo el Estado. Ojo, normalmente hay muy poco del tema descentralizado. Algo en Estados Unidos existe también, en realidad, de gente que se empodera para hacer convenios marco a nombre de todo el Estado y quedan disponibles para todas las dependencias. Pero sobre todo el tema colaborativo y recurrente es muy, muy fuerte y probablemente en eso yo he visto que no hemos tomado tanta nota en eso fuerte de trabajar con las entidades. Y trabajar no es nuevamente hacerles una consulta o pedirles datos, que eso siempre hay que hacerlo arriba, sino parte de la decisión del diseño, incluso del ir o no ir en un convenio marco, la toman tus clientes, los 3, 4 para los cuales es estratégico ese convenio marco. Adelante. Bien, el tema de si es obligatorio o voluntario me lo voy a saltar para no quitar más tiempo y solo termino con estos temas. 4 reflexiones que yo quería hacerles mirando la experiencia en Latinoamérica y en otros países. 1, mucho cuidado con la trampa de la economía de escala. Los convenios marcos es algo que les encanta a las dependencias. Luego del primer tiempo en que nos critican, los proveedores no lo entienden, eso les encanta. Les encanta porque les quita trabajo, es fácil, el riesgo lo toman ustedes, no ellos, es culpa de Colombia Compra, o sea, es maravilloso. Entonces, ahí es súper perverso el tema. Aquí hay cierta evidencia de que aún con convenios muy malos, funciona. Y nosotros decimos, hoy si funciona, está bueno. Ojo con eso, la trampa de la economía de escala, porque generamos algún valor en alguna parte, pero no nos fijamos en todos los desvalores que estamos tomando por otros lados. Ojo con eso, y los responsables somos nosotros en tener esa mirada. Y normalmente son temas de bajo valor, no estratégicos, en los que cometemos esos errores. Y vemos que todas las entidades compran, porque claro, para ellos el mobiliario no es lo central, entonces ahí él está en el convenio, me lo ofrecen, bien, pero no es que sea una compra que genera valor a todo el Estado, en realidad, ni a los ciudadanos, ni nada. Generamos algún valor, pero el resto, entonces, ojo con eso. 2, el tema de la selección adversa o estos corredores que andan dando vuelta, hay que mirarlo con lupa, en realidad. Y eso sucede normalmente relacionado con los pagos. Eso es un tema que frecuentemente pasa.
Cuando hay 4 o 5 entidades malas pagadoras, así como la fruta que ensucia al resto, te ensucia todo el convenio marco, en realidad. Entonces, ojo con ese tipo de temas, en realidad. Era 3, el tema del monopolio y el poder de mercado. Ojo cuando uno empieza o sea, cuando hacemos este tipo de instituciones, como son los convenios marcos, estas reglas y herramientas que introducimos al mercado, producimos efectos, claramente. Podemos producir efectos súper fuertes detrás de eso, que pueden generar riesgos políticos, por cierto. Entonces hay que tener cuidado con ese tipo de cosas. O sea, donde no había un tema, hoy día transformamos en un tema. O sea, si antes no se compraban libros de manera centralizadamente y vía convenios marcos, podemos generar polémicas gigantescas detrás de esto. Ojo con ese tipo de temas. O sea, estamos generando un tema en el mercado versus el tema descentralizado. A veces solo por riesgos políticos conviene quizás hacer descentralizadamente. Ojo con ese tipo de temas. Y desde ya riesgos de corrupción. O sea, probablemente no lo hemos vivido, estamos iniciando, pero los riesgos de corrupción son tremendos. La cantidad de juicios detrás de los convenios marcos, incluso en países avanzados, nórdicos y muy transparentes, los juicios y detrás y todos estos temas y la presión es muy, muy fuerte. Entonces hay que tomar nota de proteger a las entidades con regulación, con proteger a quienes contratamos, en fin, etcétera, etcétera, ese tipo de cosas. Y termino el tema de la participación de la pyme, que mi opinión es que es un mito. O sea, hay quienes dicen que los convenios marcos son antipyme, y intuitivamente uno diría que sí. Donde habían 100 competidores, ahora van quedando solo 2 y 3 en realidad. Pero en general, si uno ve las reglas de los convenios marcos, en general uno ve que la participación que logran es más o menos parecida a la que logran con el resto del mercado, al menos en quienes han trabajado ya mucho, mucho tiempo en este tipo de contratos en realidad. Y lo que han hecho en general es introducir algunas reglas de negocio, de reglas de selección y después de adjudicación que permiten que sí pueda participar en la pyme, como típicamente adjudicar por lotes, o sea, de que se puede adjudicar a veces por separado, no que necesariamente se adjudique toda una cantidad de bienes una sola vez, sino a veces tú obligas a que se adjudiquen 2 lotes y no siempre en un solo lote, o temas de localización, o sea, convenios marcos que sean regionales, locales, municipales, que den la posibilidad de que aparezcan proveedores locales. Entonces quizás los grandes abastecen más a nivel general, pero para ciertas localidades, en fin, se empiezan a mirar ese tipo de reglas en todos estos pliegos, que es finalmente la otra cara de la moneda del diseño del convenio marco, es el documento de licitación. Uno ve todas estas disposiciones que permite de que participe la micro y pequeña empresa. Entonces, quería compartir estas últimas 4 reflexiones porque son los temas que normalmente a veces uno ve que andan dando vuelta, que son críticos y que no lo estamos mirando muy bien. Bien, terminé. Sé que fue un poco rápido, pero por temas de tiempo queríamos quería de todas maneras compartirle alguna idea y después para el tiempo de discusión podemos retomarla. Bueno, gracias. ¿Qué les ha parecido? Sus comentarios, por favor, me gustaría escuchar qué dice nuestro amigo Jason, qué ha rescatado de la exposición, por favor. Sí, Luis, buenas noches. Muy interesante el video que nos acaba de enseñar. Bueno, yo conocía los convenios de cooperación interinstitucional que se hacen entre alguna entidad con alguna persona jurídica, ¿no? En la administración pública, pero estos convenios marcos son otro tipo que tienen que ver, que están relacionados hasta donde he podido ver con contrataciones y con licitaciones públicas, y así es que me ha generado una serie de dudas. O sea, de estos convenios marco, nacen, tienen que nacer sí o sí los contratos, no se pueden regir solamente en el convenio marco como tal. Bueno, eso es una. Generalmente, bueno, en la experiencia que tengo, en la poca experiencia que tengo, aquellos convenios que alguna vez bueno, pues, me ha tocado ver, solamente son convenios de cooperación interinstitucional que hemos suscrito, donde nosotros le damos
algún beneficio a alguna empresa jurídica o los convenios o los convenios marco que se ha suscrito alguna vez con otros países para de cooperación interinstitucional, digamos, en pesos y medidas, con cooperaciones alemanas y ese tipo de convenios que nos capacitaban, bueno, capacitaban a los técnicos y nosotros les brindábamos asesoramiento en esas veces calibración en algunos equipos como balanzas y temas relacionados con la metrología, ¿no? Entonces, pero esto lo que acabo de ver para mí es sumamente nuevo y muy interesante. O sea, me hubiese gustado más que el video se extienda para poder aprender muchas cosas más. Muy interesante, Lisa, gracias por compartir ese video. Y no sé si nos podía ampliar un poquito más sobre estos convenios marco, que para mí absolutamente es nuevo, ¿no? Gracias. Gracias a ti, Jason. Bueno, en realidad, estos convenios marco, mucho en Bolivia no se aplica, ¿no? Hemos visto que a nivel internacional lo aplica más. Está dentro de los tipos de convenios que se puede hacer con el Banco Mundial y el BID, ¿no? Que ellos puedan posiblemente financiar. Pero más que todo se refiere a contrataciones a proveedores, pero ya estamos hablando, no digamos como las licitaciones tradicionales, ¿no? Que tenemos una compra de licitación de vehículos, de servicios, ¿no? Sino estamos hablando de convenios de provisión que pueden durar 2 hasta 10 años, ¿no? En algún tipo de bien, ¿no? Obviamente cumpliendo con las fases que ha explicado el expositor de estudio, diseño, y después entrar a la fase de licitación, ¿no? Entonces es bien interesante este convenio marco, ¿no? Algo se ha tratado de hacer en el sector salud. Ustedes han debido ver o conocen tal vez sobre este tema. Hay la ley 1008 que ha sacado, en salud ha sacado una ley sobre la contratación de empresas de droguerías, etcétera, que provean productos farmacéuticos, pero ya la licitación ya no lo hacía cada entidad de salud, ¿no? Cada entidad pública, sino lo ha hecho el Ministerio de Salud, ¿no? Entonces, ¿cuál era el objetivo de estos convenios marco? Que el Ministerio de Salud realiza las licitaciones y obviamente se han presentado pues, muchas empresas, ¿no? A nivel nacional, importadoras, etcétera. Y el objetivo era que entren a esa licitación, el Ministerio de Salud va a encabezar y se determine a las empresas ganadoras, ¿no? Cumpliendo con la parte de condiciones de los productos farmacéuticos de calidad, registro sanitario, también la evaluación de precio, ¿no? Y producto de esa evaluación, determinar un número de proveedores, ¿no? De empresas del sector de salud que puedan proveer esos productos farmacéuticos, ¿no? Y este tema que se hizo ha sido enfocado especialmente para el sector de áreas rurales, donde no hay proveedores de medicamentos, no hay empresas. Dos, los municipios muy alejados, cercanos a frontera, compran por contrabando, ¿no? Productos farmacéuticos. Y sin registro sanitario, y bueno, es un problema también económico y para la salud, ¿no? Porque no tienen registro sanitario. Entonces, estas acciones que se ha tomado ha sido uno para evitar el contrabando, dos, ayudar a municipios alejados o instituciones que no tienen, digamos, mucha variedad de empresas que les puedan proveer. Entonces, el Ministerio de Salud ha adjudicado, por decir, no sé exactamente, le vamos a poner, por decir, 10 empresas y firmar con ellos contratos donde sus precios ellos tengan una estructura plana, ¿no? Quiere decir que los mantengan, ¿no?
durante un tiempo y no lo suba. Y si un gobierno municipal necesita un cierto producto, ya no necesita hacer un proceso de contratación, ¿no? Simplemente va a las empresas que se han adjudicado, han firmado contrato con el Ministerio de Salud y les puedan hacer los requerimientos directamente, ¿no? Entonces, ese era lo que se ha implantado tema de salud. No sé si ha tenido buenos resultados. He llegado hasta la parte donde sí han hecho las licitaciones y estaban evaluando, ¿no? Pero ya no tengo información de cómo está operando, ¿no? Por eso ustedes van a ver en el SICOES, en la parte de reglamentación, decretos, debajo de modelos de DBC, normas BID, está también disposiciones exclusivas de salud, ¿no? Y ahí están esas disposiciones sobre este tema que les estoy comentando, ¿no? Entonces, es bien interesante, ¿no? Y lo que explica el colombiano, el expositor, sobre temas de economía de escala, sobre el tema de corrupción, muchos aspectos que se podrían mejorar con convenios de crédito. A ver, ¿qué comentarios tiene nuestra amiga Liz Espada? ¿Qué le ha parecido el video? Buenas noches, Lisen. ¿Cómo está Liz? Buenas Bien. noches. ¿Qué le ha La verdad parecido? la verdad que es muy interesante. La verdad que es muy interesante la forma como se manejan, ¿no? Las contrataciones a nivel de estas otras instituciones, estos organismos internacionales, ¿no? Como, sobre todo me llama la atención cómo ellos tratan de cuidar, ¿no? De que se puedan, bueno, los protocolos, que se puedan adjudicar, digamos, los proveedores o las empresas que cumplan, ¿no? Con todos los requisitos, ¿no? Así es. Y como hay los concursos, ¿no? Entre los competidores, ¿no? La competencia. La verdad que eso me parece muy, muy interesante, cosa que en nuestra realidad, ¿no? De lo que manejamos acá, muchas veces no es así, digamos, ¿no? Justamente entre los temas que nos colocaba usted en el foro, ¿no? El tema de el fraude o el tema de la corrupción, digamos, ¿no? que, que sabemos, ¿no? De que se ve mucho, ¿no? En contrataciones, ¿no? En las contrataciones no siempre se pueden adjudicar los mejores, ¿no? Eso dicen. Gracias, Liz, muy amable. Gracias por su comentario. A ver qué dice nuestra amiga Grecia. ¿Qué le ha parecido a Grecia la exposición? ¿Puede? Dicen buenas noches. Bueno, digamos más que todo que la verdad para mí es un tema nuevo. Me ha parecido muy interesante, más con lo que también opinó compañero, el que le he preguntado y lo que usted ha explicado. O sea, para mí realmente ha sido interesante porque como le digo es algo nuevo. Qué bien, Grecia. Gracias. A ver, a Alberto Saavedra, ¿qué opinión le hace del video? Lisen, buenas noches. Buenas Para mí noches, ha sido Alberto. un tema muy importante, muy interesante. Y si lo analizamos, mire, mirando la exposición del colombiano, nos damos cuenta de que en Bolivia estamos recién entrando en la época del En tema paz. electrónico. Exacto. Porque hemos visto ahí el tema de la subasta. Y mire, el video es del 2012, si no me equivoco. Y el año luz que nos llevan los países de otro lado, por ejemplo, nos llama la atención y bueno, eso es un poco para minimizar el tema de la corrupción, digamos, ¿no? Eso por una parte. Eh,
el tema de convenio marco, por ejemplo, Estados Unidos, por ejemplo, 10 años, 8 años, 10 años dura su, su contrato, digamos, ¿no? El tema marco. Y como decía también el colombiano, es importante que lleven 2 años mayormente, de acuerdo a la dinámica y el avance tecnológico que tiene la industria y también el número de proveedores o las facilidades que se les pueda dar a diferentes proveedores. Otro dato interesante que me gustó fue el tema de los indicadores de éxito que tienen justamente estos convenios marcos a través de la satisfacción de poder adquirir diferentes productos, ¿no? Y poder solucionar las necesidades de un país, digamos. El tema del precio, el tema del porcentaje del mercado, digamos. Bueno, otro tema también fue que cuando el valor de la descentralización es mayor o mejor que la descentralización. Eso no me quedó muy claro, licenciado. Me gustaría que nos pueda un poco ampliar su conocimiento. Y el tema de los 4 reflexiones, ¿no? La trampa de economía de escala, que es muy interesante cuando uno va a exportar en el tema de un país extranjero. La selección adversa, los monopolios, que es una base importante, y nosotros tenemos, digamos, monopolio en materia prima, digamos, para poder exportar, digamos, a otro lado, ¿no? Y eso es una fuerza, por ejemplo, es una fuerza competitiva que podemos tener nosotros. La participación de las pymes, el tema de la ubicación por lote, como hacía usted, por ejemplo, en el tema de que podamos comprar diferentes productos a mayor porcentaje directamente de venta a través de la localización, digamos, licenciado. Eso es lo que yo más que todo he rescatado, de acuerdo al video. Me gustaría que haya habido más videos para, como dice Jason, para poder ampliar más el conocimiento en ese tema, pero el video muy interesante, licenciado. Muchas gracias, Alberto. Muy buena su apreciación, sus comentarios. Realmente tiene mucha razón, ¿no? Estamos en pañales en el tema de contrataciones, convenios marco, contrataciones electrónicas, ¿no? Entonces nos falta bastante. Bien, voy a ir a la pizarrita a explicar el tema de políticas de descentralización y centralización en las contrataciones, que ha tocado Alberto, que es muy importante conocer. Bien, ¿pueden ver la pizarrita? ¿Me confirman? Sí, se ve. Ya. Sí, se ve. Entonces, para que se entienda, voy a hacer un ejemplo con la administradora boliviana de carreteras, que he tenido la oportunidad de trabajar en esa institución. Entonces ahí vamos a poder apreciar claramente lo que se refiere al tema de políticas, ¿no? La administradora boliviana de carreteras, la ABC, es una de las instituciones más grandes en cuanto a recursos, ¿no? Tiene muchos financiamientos, ¿no? Tiene del Banco Mundial, tiene financiamiento del BID, tiene de la CAF, tiene de Fonplata, tiene financiamiento chino, japonés, etcétera, ¿no? Y también recursos del Estado, ¿no? Pero los recursos del Estado son pobres, digamos, ¿no? Es para sus costos administrativos, digamos, ¿no? Entonces, es una institución bien pobre desde el les doy un ejemplo, no tienen presupuesto para contratar seguros de sus inmuebles, y con eso ya les digo todo, ¿no? Pero es muy rica en cuanto a financiamientos para
ejecución de carreteras, ¿no? Construcción de carreteras, mantenimiento, etcétera, ¿no? Entonces, la Administradora Boliviana de Carreteras tiene una oficina nacional y tiene oficinas a nivel nacional, ¿no? Estamos hablando de las regionales en los 9 departamentos. Tienen en la ciudad de Santa Cruz, en Cochabamba, obviamente en La Paz, tiene una regional. Y así, en todos los departamentos tienen una regional. Esas regionales tienen estructuras, podríamos decir, completas en área administrativa, técnica, ¿no? Pero son estructuras muy pequeñas, ¿no? Muy pequeñas en ese tema, ¿no? En cambio, la Oficina Nacional tiene una estructura grande, donde tiene, bueno, una gerencia administrativa financiera, gerencia técnica nacional, tiene una gerencia jurídica, ¿no? Y así varias dependencias y un equipo fuerte en contrataciones, ¿no? Dentro del área administrativa. En cambio, las regionales, sus equipos de contrataciones son más débiles. Bueno, tienen una persona o dos, digamos, ¿no? Creo que Santa Cruz tiene uno de los equipos más fuertes, ¿no? Yo lo he dividido y este planteamiento que les estoy haciendo a ustedes, les estoy mostrando, lo hice al Banco Mundial, ¿no? Porque el Banco Mundial pidió una propuesta y ellos querían financiar 5 millones para mejorar la gestión de contrataciones, ¿no? Entonces, este planteamiento que les estoy mostrando, lo he preparado y les he presentado a ellos, ¿no? Entonces, la Administradora Boliviana de Carreteras tiene contrataciones estratégicas, yo lo he dividido así, estratégicas, que tienen que ver con construcción de carreteras. Ahí estamos hablando de millones de dólares, ¿no? Especialmente Banco Mundial, ¿no? Entonces, estas contrataciones necesitan un equipo fuerte para llevarse a cabo en el tema de contrataciones, unidad jurídica, y también se necesita equipo técnico fuerte, ¿no? Y conformar también una área, lo que se ha solicitado, debería haber, le han puesto los 3 huevos, le han puesto a este proyecto que he presentado. Uno era el área de contrataciones, la otra es gestión de proveedores, que no se aplica en el sector público, pero sí se aplica en el sector petrolero. Y el área de negociación, ¿no? Porque no tenemos áreas de negociación en Bolivia. Me atrevo a decir eso, ¿no? En ninguna entidad pública debe haber áreas de negociación, que es muy importante. Ustedes han debido escuchar la charla del colombiano, el tema de la negociación, y también en normas BID y Banco Mundial, sí o sí se va a negociación en las licitaciones. Es un paso obligado, digamos, ¿no? Entonces hay que tener un equipo fuerte negociador. Y esa es la presentación que hice al Banco Mundial y bueno, les gustó, ¿no? En el tema de gestión de contrataciones. Y la propuesta era que todas las contrataciones estratégicas se lo haga a nivel nacional, ¿no? Estamos hablando de las contrataciones de gran envergadura y para eso se haga un equipo fuerte de contrataciones, también tener equipos fuertes en jurídica, en el área técnica, ¿no? En todo, porque es un trabajo en equipo, ¿no? Las contrataciones, de nada sirve si tienes un equipo fuerte en contrataciones si tu área técnica no es buena o tu área jurídica, ¿no? Entonces teníamos que ser fuertes en todo aspecto, ¿no? Para llevar adelante las contrataciones estratégicas. Entonces, esta figura es
una figura que hemos planteado centralizada, ¿no? Centralizada. ¿Qué quiere decir? Que los procesos de contratación se lo llevan a cabo en la oficina nacional, ¿no? Y todas las contrataciones de gran envergadura, ¿no? Y estamos hablando de proyectos, ¿no? Y las otras que les he llamado más contrataciones operativas, administrativas, podríamos decir. Operativas y administrativas. Aquí estaba el tema de mantenimiento de carreteras. Y todas las contrataciones que una entidad pública hace, ¿no? De arrendamiento, servicios, compra de material de escritorio, para que cada una de estas regionales lo pueda hacer, ¿no? Entonces, estas contrataciones de nivel operativo, la propuesta ha sido que sea descentralizado. Descentralizado. Entonces, ¿qué quiere decir? Que las contrataciones de funcionamiento administrativas y las de mantenimiento de carreteras lo puedan hacer en cada regional, ¿no? Entonces ahí tienen la capacidad, tienen su equipo, no son montos de gran envergadura, que pueden realizarlo tranquilamente, y también tengan el apoyo de la Oficina Nacional, ¿no? Tengan el apoyo en cuanto a capacitación, asesoramiento, elaboración de manuales, de procedimientos, darles todos los instrumentos, ¿no? Para que ellos puedan aplicar las descentralizadas, ¿no? Entonces, ese ha sido el proyecto que he presentado a la Administradora Boliviana de Carreteras, porque cuando yo ingresé, estas contrataciones estratégicas de gran envergadura lo estaban realizando en las regionales, ¿no? Si había que hacer una carretera, por decir, en Santa Cruz, lo hacía la regional de Santa Cruz. Si había que hacer una carretera por Tarija, lo hacía la regional de Tarija, ¿no? Y lo que pude ver es que había tema de, lastimosamente, de corrupción, había tema de desconocimiento de normativa de BID, Banco Mundial, el tema de personal no calificado que estaba manejando muy mal los procesos de contratación, ¿no? Hemos tenido un caso de un proceso del Banco Mundial que le estaban aplicando sistemas de evaluación de la norma nacional, ¿no? Con eso ya les digo todo, ¿no? Entonces se estaba manejando no adecuadamente, ¿no? Y la otra opción que se proponía era fortalecer estas regionales, ¿no? En algún momento para que ellos puedan hacer las contrataciones estratégicas, pero ese es un costo porque se necesita contratación de mayor personal, capacitación, entonces lograr eso con todas las regionales era complicado, ¿no? Y podía ser a futuro, ¿no? Pero la propuesta más, se podría decir, que se podría realizar de forma más inmediata, era mejor fortalecer la Oficina Nacional con un gran equipo y el financiamiento del Banco Mundial pueda apoyar a esta estructura, pero no solamente era relacionado a la estructura, sino que el Banco Mundial se proponía que se haga un sistema de gestión de compras, ¿no? Ese sistema de gestión de compras no hay en el sector público, pero sí yo lo he podido apreciar en el sector petrolero, ¿no? Por ejemplo, refinación, Chaco, transportes, las petroleras que están en Santa Cruz de la corporación de YPFB, tienen ya sistemas de gestión de contrataciones, y no solamente de contrataciones, ¿no? Tienen, bueno, sistemas en todo aspecto, hasta la parte logística, ¿no? Y el proyecto que presenté era que haya un sistema de gestión de compras, ¿no? Entonces, en un sistema de gestión de compras se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Desde la planificación de todos los procesos de contratación en tiempo real, ver los cuellos de botella, incluir todos los instrumentos que se requieren en los procesos, hacer un seguimiento, control. Te proporciona muchas cosas un sistema y además te ayuda a transparentar. Cuando hay sistemas es más difícil que se pueda hacer corrupción, ¿no? Cuando se sistematiza, ¿no?
Entonces, para todo eso era el proyecto que se hizo al Banco Mundial y a los directivos del ABC también, que les presentamos para que ellos lo prueben. Aquí hay un ejemplo de qué contrataciones se pueden centralizar y cuáles se pueden descentralizar, ¿no? Y esto va a depender, ¿no? Cada entidad tiene diferente estructura. Si son entidades grandes que tienen representación a nivel nacional, entonces ahí es interesante, ¿no? Que definan sus políticas, ¿no? Puede ser también erróneo, ¿no? Descentralizar todo y después hay muchos problemas de corrupción. Es decir, que si una entidad necesita 50 vehículos, entonces es mejor hacer un proceso centralizado, ¿no? Pero si cada región va a hacer una compra de un vehículo, otro va a comprar dos, otros cinco, entonces estamos perdiendo posiblemente un tema de economías de escala, que quiere decir obtener mejores precios por cantidad. Y también es más burocrático, ¿no? Imagínense cada región que haga el mismo proceso para el mismo objetivo, ¿no? Que son vehículos, ¿no? Entonces, mejor ahí posiblemente hacer una contratación centralizada, ¿no? Igual se puede aplicar en el tema de seguros y en muchos tipos de contrataciones que se pueden manejar de forma centralizada. Y también hay algunos que amerita que sean descentralizadas, ¿no? Estamos hablando de compras muy pequeñas, de material de escritorio posiblemente, o de arrendamiento de inmuebles, que ya lo puede manejar cada región de forma independiente, ¿no? Entonces, ese es más o menos un ejemplo de descentralización y centralización que se puede aplicar, ¿no? ¿Alguna consulta, duda, comentarios sobre este tema o tienen alguna experiencia, por favor? Dice, ¿me escucha? Sí, sí, adelante. El intermedio mal, porque de veces aprobados, ¿no? Normalmente los Escuchamos. financiadores ponen el tema de lo que es precio evaluado más bajo. Entonces, a veces cuando ya lo ves, ya lo vas a la realidad, hay empresas hasta que se baja hasta un 30%. ¿Cómo se puede de alguna Ya, manera evitar esa situación, no? Que a veces es un poco complicado, ¿no? Por el tema de calidad, por el tema de, no sé, por muchos factores, ¿no? Imagínate un proyecto que cuesta 1 millón y que se baje, digamos, hasta 700.000, por decir, por ejemplo. Entonces, bueno, y los financiadores de alguna manera te llevan a eso, ¿no? Por el tema de precio de más bajo. Entonces, sí, un poquito nos puede explicar tal vez del BID, ¿no? De la CAF, ¿no? Es lo que tienen ya de veces aprobado, ¿no? Particularmente las desigualdades que ejecutan este tipo de proyectos, ¿no? El FPS, por ejemplo. ya, perfecto. Lo más importante para la calidad es lo que hablaba el colombiano, ¿no? Es donde nosotros no le damos mucho tiempo, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros iniciamos un proceso de contratación y los términos de referencia, ¿no? Y también está el precio referencial. Entonces, en el sector público, a este trabajo no le dan mucho tiempo, a veces lo sacan pues así por, como decir, jalado, ¿no? De los pelos para cumplir, ¿no? Y no muy bien elaborados, ¿no? Entonces el colombiano habla de estudio y diseño, ¿no? Estudio y diseño. Entonces estas fases son súper claves en una contratación, ¿no? Y dentro del estudio y diseño está pues el tema de lo que es especificaciones técnicas, términos de referencia, precio referencial, ¿no? Y acá es donde deberíamos darle nosotros un buen tiempo, ¿no? No solamente con normas Banco Mundial, BID, con cualquier normativa, ¿no? Ya sea norma nacional. Si nosotros le damos un buen tiempo yo hablo de pesquisa de mercado, ¿no? A ese nivel
nivel tenemos que manejar, ¿no? Porque han escuchado el colombiano lo que dice, tenemos que ver el mercado, proveedores, ¿no? Entonces, no es así nomás de lanzarse, ¿no? Entonces ahí es muy importante el trabajo que realiza la unidad solicitante, ¿no? Y si ellos hacen un buen trabajo, le dan buen tiempo, hacen una buena pesquisa de mercado, elaboran buenas especificaciones técnicas o términos de referencia, una buena estimación de precio referencial, entonces ahí vamos a llegar a la calidad que queremos, ¿no? ¿Por qué? Porque si nosotros esto lo hacemos de forma muy general, va a entrar cualquier empresa, ¿no? Porque lo hemos hecho pues así como sea, digamos, ¿no? Pero si esto nosotros lo determinamos de acuerdo a la calidad que queremos, entonces ya no entra cualquier empresa, ¿no? Ya entrarán unas cuantas. Y esas cuantas que entren tienen que cumplir con las condiciones de calidad, ¿no? Porque el precio ya va de la mano, hay un equilibrio entre calidad y precio, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que si nosotros estamos pidiendo buena calidad, es bien difícil que se bajen los precios, ¿no? Es bien complicado, ¿no? Entonces, si nosotros pedimos una buena calidad, tiene que estar de la mano el precio. Va a ser difícil que ellos se bajen al piso, ¿no? Por ejemplo, les comento cómo trabaja el sector petrolero. Esta es una experiencia bien interesante porque ellos tienen en el sector petrolero, esta es su estructura, ¿no? La gerencia general, la mayoría de las petroleras, ¿no? Y tienen pues dentro su área, ni siquiera son pues áreas administrativas, ¿no? Es una gerencia, aquí le voy a poner para que se entienda mejor, una gerencia de contrataciones le vamos a poner, ¿no? Entonces ellos manejan como gerencias, no es pues la quinta rueda del carro como en el sector público, ¿no? Las áreas de contrataciones son pues unidades, áreas, están abajo, ¿no? En cambio, en el sector petrolero son gerencias de compras, ¿no? A ese nivel le dan la importancia, ¿no? Y dentro de esta gerencia de compras tienen dos áreas con jefaturas, etcétera. Una de contrataciones y otra de gestión de proveedores, ¿no? Entonces, por ejemplo, en refinación, ¿cómo es su procedimiento de ellos? Para que seas proveedor de refinación, no es pues cualquier empresa, ¿no? Primero tienes que entrar a estar considerado dentro de sus proveedores, ¿no? Y ellos te dicen, perfecto, te dicen, puedes ser proveedor, no te cierran a las puertas, ¿sí? Pero te dice, para que tú seas proveedor de refinación, tienes que cumplir los siguientes requisitos, ¿no? Y ahí pues son súper exigentes, ¿no? Te dicen requisitos legales, requisitos de calidad de los bienes o servicios que tú vas a entregar, requisitos medioambientales, requisitos, etcétera, ¿no? Entonces tú tienes que ir cumpliendo con todo eso y ellos van y te visitan, van con un equipo técnico y van a tus instalaciones y ven que realmente todo lo que estás diciendo en papel, porque ese es uno de los problemas que tenemos en el sector público, ¿no? Los proveedores, como dice, en papel todo aguanta, ¿no? En papel te presentan pues todo, pero la realidad no es esa, ¿no? Entonces acá va un equipo y visita al proveedor que quiere ser parte de ese banco de proveedores y verifica que todo lo que dice en papel físicamente también lo tenga, ¿no? Si es una empresa de cementación, de fluidos, etcétera, entonces van y la visitan y ven si cumplen con todo eso, ¿no? Y una vez que han hecho la evaluación total en todo aspecto a ese proveedor, recién lo meten a su banco de proveedores. Y ahí está en su banco. Y el área de contrataciones, cuando ya saca una licitación, obviamente de acuerdo a lo que ha pedido la unidad solicitante, invita
solo a los que están en su banco de proveedores. Entonces, con eso, ¿qué está garantizando esta empresa? Está garantizando que van a entrar a competir proveedores calificados y que cumplan con todo. Y de ahí pues va a ganar el mejor, ¿no? Mediante la licitación. Y ese proveedor obviamente va a cumplir con todos los términos de calidad, porque aquí ya le han hecho el filtro, ¿no? No han hecho a cualquier empresa, ¿no? Entrado y ese proveedor se va a adjudicar y además en refinación, una vez que se ha adjudicado o firmado el contrato, le hacen una evaluación ya de la ejecución del contrato. Le evalúan cómo ejecuta el contrato y van calificándole, ¿no? Y si es que se ha adjudicado esta empresa, tiene una buena evaluación, le regalan 5 puntos. Les regalan 5 puntos como premio para una futura licitación, ¿no? Es decir, tú has hecho un excelente trabajo, tienes 5 puntos y la próxima licitación que participes ya te has ganado ese puntaje, ¿no? Con relación a otros proveedores. Entonces fomentan ellos el tema de calidad en todo aspecto, ¿no? Desde el momento que tienes que entrar, ya te han verificado, el momento que te evalúan, el momento que ejecutas, ¿no? En todo tiempo te están evaluando la calidad y te premian, ¿no? Además que hacen capacitación a proveedores. Bueno, este tema de gestión de proveedores les estoy contando solo una parte, ¿no? Es mucho más amplio esta área lo que hace en tema de gestión de proveedores, ¿no? Esa es más o menos una explicación, estimados, estimadas, sobre el sector petrolero, que realmente, como dice su compañero, estamos muy lejos de esto en el sector público, que nos falta bastante, ¿no? Bastante por avanzar. ¿Opiniones, preguntas, comentarios al respecto? Listen, Adelante. con referencia a lo que nos está explicando, ¿no? Se ve mucho el tema de la gestión de la calidad y los requisitos que deben cumplir, digamos, ¿no? En esta gestión de los proveedores para el rubro petrolero. Realmente, para las contrataciones públicas, ¿no? Para las demás sectores, nuestro sector, ¿no? Las instituciones, realmente sería genial, digamos, ¿no? Tener eso porque, bueno, de mi experiencia, ¿no? De trabajar en un municipio pequeño de provincia, muchas veces participan en las licitaciones, ¿no? Y se adjudican proyectos de obras, empresas que realmente no tienen ni la capacidad económica o el capital, digamos, tienen para sus pólizas, para su fianza, digamos, pero siempre está el tema de que están a la expectativa de los desembolsos, ¿no? Y ahí va el tema entre el problema entre la ejecución financiera con la ejecución física, ¿no? Y todo ese tema, y a veces se paralizan, pues, ¿no? Porque ellos no cuentan con lo que demuestran en papeles, digamos, ¿no? Eso. Así es. Eso es verdad, ¿no? Porque hay proveedores pues que se lanzan al éxito o crean su empresita y ya pues quieren adjudicarse proyectos grandes, ¿no? Y hay mucho riesgo. Hay proveedores que realmente no tienen las condiciones o van a incumplir contrato y es un perjuicio, ¿no? También hay proveedores fantasmas que solamente los han metido para hacer colusión, ¿no? ¿Qué significa, hemos visto, ¿no? Ponerse de acuerdo para ganar una licitación, pero realmente no existen. Entonces hay de todo, ¿no? Y he visto también proponentes muy osados, ¿no? Donde hasta se inventan documentación o entran al tema de fraude, ¿no? Que lo piratean prácticamente, ¿no? Porque están con la idea, pues, de que las comisiones, las entidades solo evalúan papeles y nada más, ¿no? Y ahí, pues, también las entidades públicas no es solo un trabajo de escritorio, ¿no? Los de contratación, las áreas técnicas, es bueno que salgan al mercado, ¿no? En algún momento hay que ir a ver si realmente existe la empresa, si hay la fábrica, tiene o no tiene las condiciones, ¿no? Y yo he tenido
experiencias en contrataciones por hacer solo un trabajo de escritorio, ¿no? Les voy a comentar cómo ha sido. Yo trabajaba en el proyecto PIDIPAM de atención a niños y comprábamos estantes, ¿no? Que eran estantes con opciones, ¿no? Bueno, según las especificaciones, todo eso ganó una carpintería, una empresa carpintera, y en el momento de que se adjudicó y firmó el contrato, como dice, el papel todo aguanta, entregó los estantes, ¿no? Y yo estaba pues ahí de técnico de compras, de activos, era pues hombre orquesta en ese proyecto. Entonces yo también tenía que ver la recepción, ¿no? Hacía las compras y yo recepcionaba. Entonces cuando recepcioné estos muebles, estos estantes, los golpeé y así como tocar la puerta y tenían un sonido hueco, ¿no? Entonces los perforé con un desarmador y resulta que no tenía madera, ¿no? Que simplemente era una estructura de palos, así de palos, y lo había forrado el carpintero con venesta, bien pintaditos y demás, forrados con venesta, y no había madera, ¿no? Entonces nos estaba engañando prácticamente, ¿no? En esos muebles y iba a generar pues un daño económico tremendo si no nos damos cuenta, ¿no? Pero aparentemente parecían pues que estaban bien porque bien pintados no se daban cuenta, pero más bien al tocarlos me di cuenta que no, tenía un sonido hueco y no había madera, ¿no? Entonces, con esta experiencia, obviamente, devolvimos los muebles, y hicimos una resolución de contrato y todas las acciones que correspondían. Pero desde ese momento contratamos un experto en muebles, ¿no? Porque en las especificaciones técnicas solo lo hacían pedagogas, psicólogas, pero no tenían un conocimiento profundo de ese mobiliario para niños, ¿no? Entonces contratamos un experto, ya nos asesoraba en el tema de las especificaciones técnicas, el grado de humedad, si debería tener pintura no tóxica, las puntas tenían que ser puntas Roma para que no se lastimen los niños, etcétera, ¿no? Porque compramos estantes, mesas redondas, sillitas, varios mobiliarios, ¿no? Para los centros de atención. Y una vez que nosotros lanzábamos una licitación en la fase de evaluación, visitábamos a la fábrica, ¿no? Con esa experiencia que hemos tenido y veíamos si realmente existía la fábrica, su capacidad productiva, sus máquinas, sus operarios, todo lo que nos contaba en su oferta lo íbamos a verificar realmente, ¿no? Entonces, en la parte de evaluación es muy importante en algún momento que salgamos de los escritorios, comisiones y demás, y vayamos a ver al proveedor, ¿no? Y ahí verifiquemos que realmente tiene todas las condiciones, porque si no hacemos eso, puede ser que resulte ir a un tercero son los proveedores, ¿no? Entonces es mejor ir, visitar, hacer la pesquisa y recién ya proceder a la adjudicación, ¿no? Y después que adjudicábamos, llegamos el contrato, íbamos con el técnico que habíamos contratado, desde el momento que llegaba la madera, con él verificábamos grado de humedad, el tipo de madera, y hacíamos toda la supervisión del proceso productivo, ¿no? Y una vez que terminaba de fabricar las sillitas o los muebles, estábamos seguros pues que cumplían con la calidad de vida, ¿no? Pues, es un poquito ir más allá de lo que es simplemente papeles, contrato y esperar la recepción, ¿no? En esos, si hacemos solo el riesgo de incumplimientos, estamos entrando en un riesgo de que la calidad que sea otra o nos engañen también, ¿no? Son muy habilidosos los proveedores, no todos, ¿no? Pero hay muchos que trabajan de mala fe y nos pueden engañar, ¿no? Entonces, eh, buenas especificaciones, buena evaluación, supervisión, salir de nuestros escritorios, ir al mercado,
vamos a tener la certeza de lo que nos están vendiendo realmente es de acuerdo a la calidad requerida, ¿no? Ese es un... ya estamos en hora. Muchos compañeros han pedido que por temas laborales y más que todo de trabajo, puedan exponer el día lunes, ¿no? Entonces, las personas que han presentado sus trabajos lo pueden mejorar si desean y me lo vuelven a presentar, no hay ningún problema. O si desean, lo mantienen para que haya una equidad para todos. Y el día lunes, ya de forma impostergable, vamos a ponerle una hora, por favor. Máximo hasta las 5 de la tarde, porque ya tenemos buen tiempo, ¿no? Ya tenemos fin de semana, sábado, domingo y el lunes para que hagan sus trabajos. Máximo hasta las 5 de la tarde voy a recepcionar en el WhatsApp que les he enviado y también después lo tienen que subir a la plataforma como explicó Karencita. Entonces, hasta las 5 de la tarde sería la hora límite. Después no voy a recepcionar trabajos y no voy a aceptar ninguna disculpa, ¿no? Por favor. Entonces, y el día lunes ya vamos a empezar. Yo voy a llamar de forma aleatoria para que vayan presentando sus trabajos, que va a ser considerado para su nota final. ¿Alguna consulta, alguna duda? Licenciado, buenas noches. Sí, ¿me podría repetir la normativa, por favor? No lo he apuntado. ¿Qué normativa? Ha indicado, justamente estaba hablando en la clase sobre la normativa, el GN 2349. Está subido en los documentos que nos ha pasado. Sí, todo. Todo está en la plataforma. Ya, licenciado, muchas gracias. Sí, ahí tienen la norma del Banco Mundial. Mejor se aplica la última, que es del 2016, y tienen la otra del BID, ¿no? Que es la GN, ¿no? Entonces ahí tienen el apoyo. Y si quieren más apoyo, pueden echar también al SICOES y también tienen los documentos base del BID, ¿no? Pero ya es suficiente con las normativas, ¿no? Con las normativas para el trabajo que van a desarrollar. El día lunes posiblemente no alcancemos todos, ¿no? Yo voy a ir llamando a las personas aleatoriamente y las personas que no se llegue a alcanzar, que no expongan, no se preocupen, ¿no? Con la presentación de su trabajo van a tener la evaluación correspondiente, ¿no? Pero todos tienen que estar preparados, enviar su presentación en PowerPoint hasta las 5 para que puedan exponer el día lunes. Si no hubiera alguna otra pregunta, comentario, opinión. Perfecto. Les agradezco mucho por su participación. Que tengan un buen fin de semana. Y el día... Licenciado, una consulta. ¿No nos podría pasar el enlace del video que hemos visto esta noche, por favor? Claro que sí, Miguel. Lo voy a compartir en el grupo. Lo voy a compartir porque ya me han incluido en el grupo. Lo voy a pasar el enlace. Gracias, licenciado. Por nada, Miguel. Y también está en el YouTube, ¿no? Por si acaso quieran ver, porque yo les he mostrado la exposición solo del colombiano, pero en YouTube ustedes pueden ver ese mismo taller, está completo. Hay exposición de Cuba, de Ecuador, de otros países, hasta de Chile, hay una chilena que expone.
y así puedan tener toda la exposición completa. Lo pueden descargar del YouTube. Pero esta del colombiano, yo se las voy a compartir en el grupo. Gracias, Licen. Por nada, Miguel. Perfecto. Buenas noches a todos. Buen fin de semana. Se cuidan. Hasta el día lunes. Buenas Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Listen. Buenas noches. Buenas noches, Lizzy, hasta el lunes. Que les vaya bien. Hasta el lunes. Hasta el lunes, Licen, gracias. Hasta el lunes, Jason. Un abrazo a todos.